Hola, vamos a hacer ahora un repaso, una reflexión sobre la inteligencia corporal, cinestésica. El lenguaje es la más importante, aunque parezca que comunicamos verbalmente y que la máxima importancia sea el contenido de lo que decimos, pero lo que estamos comunicando corporalmente es más del 50% de la comunicación. Así que vamos a darle la importancia que merece y vamos a de alguna manera dar dos indicadores sobre las carencias que en ocasiones nos tenemos cuando hablamos una lengua que no es la nuestra. En nuestra lengua no se nota tanto esa carencia de la parte corporal porque estamos muy seguros de ella, entonces racionalmente somos muy competentes porque tenemos un conocimiento racional de ella muy importante, pero en otra lengua donde nuestro nivel lingüístico no es tal, necesitamos un apoyo. Y es verdad que es un apoyo fundamental. Cuando nuestro nivel lingüístico no es tan elevado, la emoción que vimos en los otros vídeos a través de la tonalidad e incluso el cuerpo salen al rescate. Son sistemas redundantes donde cuando uno falla, el otro sale al rescate. Con lo cual, dar esa importancia o fomentar que se use el lenguaje corporal a la hora de comunicar nos puede ayudar muchísimo. Dos puntos fundamentales o dos errores fundamentales que hacemos a la hora de utilizar nuestro lenguaje corporal es a la hora de la escucha, no estamos atentos a lo que otra persona nos está explicando. Es más, no solo es una fuente de información, sino también es una fuente de aprendizaje, ver cómo un nativo se maneja con ese lenguaje corporal. Cada lengua además tiene su lenguaje corporal característico, sus pequeños gestos característicos. A veces es tan importante ver lo que la otra persona está comunicando con el cuerpo porque aunque lengua, cuerpo y emoción sean redundantes, no significa que los tres estén apuntando a una misma intención. A veces decimos algo, la persona que tenemos delante está diciendo una cosa con las palabras, pero su cuerpo está indicando absolutamente otra diferente o incluso la emoción. Otro punto importante es no ya observar, sino observarnos a nosotros mismos cómo somos capaces de empezar a comunicar con el cuerpo. Lo que hacemos fundamentalmente es sobre hiperracionalizar, es decir, basar toda nuestra comunicación solo en este pequeño agente que es nuestro cerebro racional y estamos limitando un potencial enorme dejando de un lado nuestra parte más emocional. Nuestra parte racional es un 7%, e imagínate, un 7% es en nuestra lengua materna, pero imagínate lo que estamos perdiendo cuando en esa segunda lengua el nivel que tenemos no es muy bueno. Estamos quedando muy limitados, con lo cual es uno de los principales errores que hacemos a la hora de comunicar, tanto en la escucha como cuando nosotros somos los que tomamos la comunicación. Y por otra parte, ya que estamos hablando de lenguas, ¿por qué no a la hora de enfocar el momento del examen es fundamental? El cuerpo, aparte de dar una información sobre lo que es nuestro nivel de lengua, también lo que hace es dar una muy buena impresión de seguridad. Son redundantes los tres sistemas, lengua, cuerpo y emoción, y además la suma de ellos, ¿cómo se dice esto? La palabra es, sí, sinergia. La suma de los tres, el resultado final de la suma es mucho mayor que la suma de las partes. Es decir, un buen lenguaje corporal visto desde fuera, desde la parte, el rol del examinador, un buen lenguaje corporal da una sensación de seguridad. Y por lo tanto, lo que le llega al examinador es que si bien tú verbalmente tu lenguaje no es muy bueno, tu nivel lingüístico no es muy bueno, por esa seguridad que emana tu cuerpo, le llega una parte de calidad que no le llega a través de tu desarrollo lingüístico. Le está llegando también una parte de información que eso
también es medible, una parte de calidad que no le llega a través de la lengua, pero sí que es verdad que el cuerpo está marcando, el cuerpo es muy potente a la hora de comunicar, con lo cual esos tres errores y esa presencia, ese escuchar y ese transmitir son los que estamos obviando y nos van a ayudar mucho si cambiamos los hábitos por estos tres. Bueno, realmente los hábitos que vas a cambiar son muy obvios, es decir, no estás haciendo esto, hazlo. Ahora lo que te voy a explicar es las ventajas de hacer todo eso, de empezar a escuchar con los 5 sentidos, no solo con los oídos, sino también con la vista, y las ventajas que nos puede transmitir esto, las ventajas que nos puede aportar poner el lenguaje corporal en el juego de la comunicación. Comunicar con el cuerpo, tanto la escucha como la transmisión de información, es tan beneficioso que los beneficios saltan a la vista sin necesidad de rebuscar mucho ni preparárselos mucho. Cuando escuchas con los 5 sentidos, ves si la otra persona está siendo congruente o no, ves información que te está transmitiendo allí donde sus palabras no llegan, porque a lo mejor su lenguaje, su nivel de lengua no es muy bueno. Estás aprendiendo, incluso, porque cada lengua tiene un lenguaje corporal, eso es muy chulo. Si somos nosotros los que transmitimos, este sistema, este lenguaje corporal nos va a ayudar a ser capaces de llegar allí donde nuestro nivel de lengua no llega. Algo muy importante también que tiene para las personas que no solo hablan una segunda lengua, sino que hablan más, es que cada lengua, cada idioma tiene su propio lenguaje corporal. Es como si cada postre o cada plato tuviera, o cada comida tuviera un plato diferente en el que se pone. Con lo cual está muy bien porque si tú activas el modo cuerpo cuando estás hablando una lengua, esa lengua cae dentro de ese molde que es esa corporalidad tuya. Y al estar dentro de ese molde, lo que sucede es que no se mezcla con lo que hay en otros moldes. En la práctica es que si tú hablas una lengua, por ejemplo, hablas inglés y hablas francés, si pones la corporalidad del inglés, que la tiene, es muy difícil que se te mezcle con el francés, que también tiene otra corporalidad, por no decir del italiano, que también tiene otra corporalidad, salvo el tópico, pero sí que es verdad que el italiano gesticula mucho más. Si tú metes cada idioma en su molde, es mucho más fácil que no te equivoques. Además, otro aspecto que tiene es que es un poco retroactivo, es decir, ahora mismo estoy siendo muy cerebral a la hora de hablar y de repente me voy quedando un poco en blanco. Bueno, pues cuando descansa el procesador ese interno que tienes, es momento de que se espabile el cuerpo. Digamos que se van ayudando estos tres canales, cuerpo, lenguaje y emoción, se van ayudando. Cuando no llega uno, empieza el otro. La de ventajas que tiene comunicar con el cuerpo son prácticamente innumerables. Es un hábito que se tiene que practicar. Uno no está de repente teniendo su cuerpo prácticamente inerte cuando habla en español y de repente querer activarlo cuando se habla en otra lengua. No se puede pasar uno de tener prácticamente una personalidad a otra completamente diferente. Digamos que la personalidad tiene que ser algo más equilibrado, tiene que ser algo más continuo en el tiempo, no puedes activar una personalidad, un yo tuyo que no es, con el que no te sientes identificado porque no lo vas a saber hacer bien. Son hábitos que no hace falta que estés, al hilo de esto, no hace falta que estés en clase de idiomas o hablando otra lengua que no sea la tuya para activar este modo. Son hábitos que ya puedes activar, de hecho son muy saludables. Se han ido perdiendo con el tiempo ciertos hábitos de comunicación más emocional, más corporal, por el mero hecho de que la sociedad se ha vuelto mucho más tecnológica, con lo cual
hay ciertas tareas a lo largo del día que ya no hace falta una interacción ni siquiera verbal, una interacción verbal. La vida se ha vuelto mucho más virtual y con lo cual te das cuenta que muchas de las cosas que antes se hacían de un modo más corporal, ahora ya han pasado a hacerse de un modo más verbal o incluso ya de un modo más virtual desde casa o desde el teléfono. Por ejemplo, algo tan sencillo como en los momentos de ocio, bailar. Bailar ya hace mucho tiempo que pasó de ser algo sinestésico, algo corporal, cuando bailas en pareja, a la manera de bailar hoy en día. Aunque parezca una tontería, pero esa pérdida de hábitos tiene una consecuencia brutal en las habilidades sociales y en las habilidades comunicativas. La manera, por ejemplo, de comunicarnos, cómo es posible que hoy en día te pases por la ciudad, vayas a comprar, entres por el supermercado y salgas y no hayas prácticamente hablado con nadie. No hablamos ya de lengua corporal, sino verbal. No hayas hablado con nadie. Subas al autobús, tienes tu tarjeta, la pasas, pim, te sientas, te coges tu teléfono móvil, no hablas con nadie. Estamos perdiendo habilidades no ya corporales, y si no quieres bailar en pareja, pues no bailes, pero sí ya verbales. Estamos perdiendo muchas habilidades comunicativas que al final, como somos seres sociales, la comunicación es para vivir en sociedad, pues estamos perdiendo habilidades sociales y eso se nota cuando hablamos una lengua que no es la nuestra. Por lo tanto, por resumir, porque ya no sé ni todo lo que he dicho, básicamente hay que tomar conciencia de dos cosas, de la corporalidad cuando escuchas y de la corporalidad cuando tú expresas, cuando hay comprensión y cuando hay expresión, y generar hábitos que enriquezcan tu expresión corporal y tu expresión emocional de alguna manera. Enriquece esos hábitos, no esperes a la clase de idiomas para hacerlo, empieza a hacerlo ya en tu vida diaria porque se está perdiendo muchísimo. Date cuenta que hoy en día puedes vivir prácticamente desde tu casa, puedes comprar desde tu casa, puedes relacionarte desde tu casa, casi todas las necesidades que tiene el ser humano las puede hacer desde casa. Y eso son hábitos que si no utilizas, caen en desuso. Si caen en desuso, caen en desconocimiento. Y el desconocimiento de algo lo que genera es miedo y genera vergüenza, con lo cual para volver a meterte de nuevo en esa habilidad social, en esa destreza social, vas a tener que vencer un miedo y una vergüenza. Y entonces la vuelta atrás va a ser mucho, mucho más complicada. Así que empieza a generar hábitos de comunicación, no solo verbal, sino también emocional y corporal. ¿Ejercicios para hacerlo? Búscate la vida. Pero ya te digo que empieces, por ejemplo, tampoco vamos a ser tan crueles, pero empieza a exagerar. Empieza a exagerar. Aunque sea tú solo, hay un vídeo que hablo de eso. Aunque sea tú solo en casa, cuando digas una cosa, empieza a exagerar las cosas que dices tú solo mismo cuando estás en casa para que no te vea nadie y cuando te sientas un poco seguro, empieza a hacerlo, empieza a salir poco a poco de esa zona de confort y empieza a hacerlo con las personas que te sientas más confiado. Porque llegará un momento en el que habremos perdido básicamente todas nuestras habilidades de comunicación y cuando queramos de nuevo usarlas no las tendremos. Espero que te haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo muy muy grande.